Saludos. Hoy conoceremos la vida y el legado de una mujer colombiana, quien con sus aportes nos invita a hacer una reflexión acerca de cómo concebimos al sujeto desde el punto de vista sociológico. Ahora, Sara Victoria Alvarado Salgado es una destacada psicóloga, educadora e investigadora colombiana de la ciudad de Manizales, reconocida internacionalmente por su labor en favor de la niñez y la juventud. Sus investigaciones se centran especialmente en estos dos aspectos, analizándolos desde el contexto de conflicto colombiano, ya que estos grupos han sido uno de los más afectados por la violencia armada en el país. Su enfoque responde a varias razones claves, como por ejemplo, primero, sus investigaciones parten de la idea de que la niñez y la juventud colombiana han crecido en escenarios atravesados por múltiples violencias como la guerrilla, el paramilitarismo, el narcotráfico, la violencia estatal, lo cual impacta la manera en que los sujetos construyen su identidad, participación y visión del mundo. Segundo, la autora busca comprender cómo estas vivencias influyen en el desarrollo emocional, social y educativo de las nuevas generaciones. Desde campos como la psicología social y la educación, sus investigaciones analizan cómo los niños jóvenes construyen significado, resiliencia y otras formas de participación, incluso en contextos adversos. La tercera razón, encontramos de que la niñez y la juventud representan un potencial de transformación social. Al investigar sus experiencias, también se identifican estrategias para la reconstrucción del tejido social, la promoción de la paz y la garantía de derechos, especialmente en el escenario posterior a acuerdos como el Acuerdo de Paz de Colombia del 2016. En síntesis, sus intereses no es solo académico, sino una ética social, dar voz a quienes han sido históricamente vulnerados y aportar conocimiento que permitan construir una sociedad más justa y en paz. Bueno, ahora hablaremos de algunos conceptos claves que plantea el autor en sus diferentes textos. Algunos de ellos son enteridad, subjetividad y dialéctica. Para esto se tiene como referencia los siguientes documentos: las tramas de la subjetividad política y los desafíos a la formación ciudadana en jóvenes. Dos, narrativas colectivas de paz y memorias de conflicto armado, primera infancia, familias y agentes relacionales. Y tres, la producción de conocimiento sobre subjetividad política desde los jóvenes, aportes conceptuales y metodológicos. El concepto de enteridad hace referencia a comprender al ser humano en toda su totalidad. Ella retoma este concepto de Michel Maffesoli, quien plantea que el sujeto no puede reducirse únicamente a la razón o al pensamiento racional, sino que está constituido por múltiples dimensiones de las cuales se pueden mencionar la razón, emociones, sensibilidad, historia, cuerpo, relaciones con los otros, entre otros. Es por esto que para Alvarado afirma que el ser humano es una realidad compleja, conflictiva e imperfecta, que se construye permanentemente en relación con otros sujetos y su contexto social. También sostiene que la enteridad solo puede desarrollarse en el nosotros, es decir, en las relaciones intersubjetivas y comunitarias, además de plantear la subjetividad como el proceso mediante el cual las personas construyen sentido sobre sí mismas, sobre los otros y sobre el mundo. No se trata únicamente de pensamientos internos, sino de una construcción social, histórica y cultural que surge en la interacción con los demás. Ella acerca su mirada a las perspectivas dadas por Lev Vygotsky, mirando que la subjetividad se construye en la interacción con otros, en el lenguaje, la cultura y las experiencias vividas, especialmente en contextos marcados por el conflicto armado en Colombia. Es por ello que en sus investigaciones se pueden identificar tres rasgos de subjetividad. El primero de ellos es la subjetividad situada, la cual está influida por el contexto de violencia, desplazamiento y desigualdad que viven los niños y jóvenes,
ya que no pueden entender al ser humano sin tener en cuenta su entorno. El segundo rasgo es la subjetividad en construcción. Hace referencia a que los niños y jóvenes no son vistos como víctimas pasivas, sino como sujetos que interpretan, resignifican y reconstruyen sus experiencias. Y el tercero, pero no menos importante, es la subjetividad política. En este se reconoce a la niñez y a la juventud como actores con voz, que son partícipes de narrar su propia historia y aportar a los procesos de memoria, resistencia y paz. Desde el concepto de dialéctica, ella lo relaciona con la comprensión de la realidad como un proceso dinámico, contradictorio y en permanente transformación. La autora reconoce que el sujeto se construye en tensión constante entre diferentes elementos. Ella habla de una dialéctica entre la diversidad y la igualdad, donde los sujetos conservan sus diferencias, pero al mismo tiempo construyen comunidad y reconocimiento mutuo. Después de analizar estos tres grandes conceptos, se puede decir que la diferencia radica en que la enteridad se centra en la totalidad del sujeto. La subjetividad se centra en cómo el sujeto construye y actúa, y la dialéctica se centra en los procesos de transformación y tensión. No se puede dejar a un lado lo referente al conflicto armado en Colombia, ya que este ocupa un lugar importante en las investigaciones de Sara Alvarado, especialmente en relación con la formación de subjetividades políticas y los procesos de construcción de paz. En relación con lo anterior, la autora plantea que el conflicto armado ha producido 1. Violencia estructural. 2. Exclusión social. 3. Naturalización de la injusticia. Y 4. Fragmentación del tejido social. Sin embargo, sostiene que estos contextos pueden generar procesos de resistencia, reflexión y acción colectiva. Es así como destaca además cómo desde el proyecto Jóvenes Constructores de Paz hubo jóvenes que aún viviendo en contextos de violencia extrema lograron desarrollar su capacidad crítica, su conciencia histórica, su sensibilidad frente a la injusticia, la participación comunitaria y la construcción de alternativas de paz. Finalmente, es de resaltar que para ella la paz no significa únicamente ausencia de guerra, sino una construcción de condiciones democráticas, en donde se debe hacer un reconocimiento del otro y tener una participación social. Después de explorar la vida, las investigaciones y posturas de la autora, es momento de reflexionar sobre los aportes que ha dado el contexto educativo y al quehacer pedagógico. En este caso, permite comprender la educación desde una mirada mucho más humana, crítica y transformadora. Su pensamiento invita a reconocer que los estudiantes no son únicamente receptores de contenidos, sino sujetos históricos, emocionales, sociales y políticos que construyen su identidad en relación con los otros y con el contexto en el que viven. Desde una postura personal, consideramos que uno de los mayores aportes de Alvarado al contexto educativo es la comprensión de la escuela como un espacio de construcción de subjetividades. Esto significa que la educación no solo transmite conocimientos académicos, sino que también forma maneras de pensar, sentir, relacionarse y participar en la sociedad. Cada experiencia dentro del aula influye en la manera como los estudiantes se reconocen a sí mismos y comprenden el mundo. En muchas ocasiones, la educación tradicional se centra exclusivamente en resultados académicos y deja de lado las emociones, las experiencias y las realidades sociales de los estudiantes. Frente a esto, Alvarado propone una visión basada en la integridad del ser humano, donde se reconoce que cada estudiante llega al aula con historias de vida, problemáticas, sueños, emociones y formas diferentes de aprender. Esta perspectiva resulta fundamental en contextos como el colombiano, marcados por desigualdades sociales, violencia y múltiples conflictos que afectan directamente a los niños, niñas y jóvenes. A su vez, consideramos que el concepto de subjetividad política es especialmente importante para la educación actual, porque permite formar estudiantes capaces de reflexionar críticamente sobre su realidad y participar activamente en la transformación de su entorno. La escuela debe convertirse en un espacio donde los estudiantes aprendan a dialogar, resolver conflictos, reconocer la diferencia y construir ciudadanía desde el respeto y la participación. En nuestra práctica pedagógica, los aportes de la autora sirven para recordar que educar va más allá de enseñar contenidos.
Educar implica reconocer la humanidad de cada estudiante, escuchar sus voces, valorar sus experiencias y generar espacios donde puedan construir pensamiento crítico y sentido de pertenencia social. También permite comprender que el aprendizaje ocurre en relación con las emociones, las vivencias y las interacciones sociales. Finalmente, consideramos que sus planteamientos ayudan a construir una educación más inclusiva y democrática, donde el estudiante sea reconocido como sujeto activo y no como un receptor pasivo del conocimiento. Esto fortalece el compromiso ético y social del docente, ya que educar significa contribuir a la formación de personas capaces de transformar su realidad y aportar a la construcción de una sociedad más justa y humana.